the truth. You can tell the truth if you don't tell the whole truth, okay? Because then we all go to jail. En este diálogo que fue grabado por la policía, Cinnamon, la hija adolescente de David Brown, le rogaba a su padre para poder decir la verdad acerca de la muerte de Linda, su madrastra, pero el hombre se negaba rotundamente a esa posibilidad. Este es uno de los casos más sonados de manipulación psicológica con un final fatal, ocurrido en los Estados Unidos a mediados de la década de los 80. Es también una historia de infidelidad y traiciones, que involucra a chicas muy jóvenes y a un empresario exitoso con una mente macabra. Quédate con nosotros para que conozcas todos los detalles. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de la familia Brown. Acompáñenme a ver todos los detalles. David Arnold Brown nació el 16 de noviembre de 1952 en Phoenix, condado de Maricopa, Arizona, Estados Unidos. De su familia solo se supo que era hijo de un mecánico del Medio Oeste y de una mujer llamada Manuela Brown. También tenía un hermano llamado Tom. A mediados de la década de los 70, los Brown vivían en una modesta casa de un piso en un barrio de clase media-baja de Riverside. El chico abandonó los estudios cuando cursaba el 8º grado para hacer dinero a través de su habilidad con las computadoras, aprendida en una escuela de oficios. A simple vista, cualquier mujer probablemente jamás se hubiera fijado en él, pues era un hombre de baja estatura con un cuerpo poco agraciado y un rostro terriblemente marcado. Pero tenía un par de cosas a su favor. Era un experto manipulador y tenía habilidad para los negocios, lo que le produjo cierta solvencia económica, que a su vez utilizaba como poder. David siempre eligió como pareja a chicas bonitas y mucho más jóvenes que él, a quienes podía convencer con más facilidad que a mujeres con más madurez o preparación. Tal fue el caso de su primera esposa, Brenda Sands, a quien conquistó con hermosas frases y poemas de amor. De esa unión nació en 1971 una niña a la cual llamaron Cinnamon. Sin embargo, la relación entre David y Brenda pronto dio señales de que iba rumbo al fracaso. Preparándose de antemano para la ruptura, David había dado ya varios pasos en busca de una sustituta. Cerca de su casa, en una vivienda abarrotada, vivía Ethel Bailey, una madre soltera y alcohólica que luchaba por criar a 11 niños, teniendo como única fuente de ingreso los pagos de asistencia social. David se presentó ante la mujer con mentiras, alegando que sufría de cáncer de colon y que solo le quedaban pocos meses de vida. De esa manera logró que la mujer permitiera que una de sus hijas pequeñas lo ayudaran con la limpieza de casa. Ante la petición del presunto moribundo, la mujer aceptó, pero pronto las verdaderas intenciones de David afloraron y comenzó a salir con una de las adolescentes, llamada Pamela Bailey, casi una década menor que él. No conforme con esto, tiempo después, en una rápida sucesión, le tocó el turno a Linda Marie Bailey, de 13 años, quien tenía un hermano llamado Alan, quien era su mellizo. Ambos eran los hermanos menores de Pamela. Además de su debilidad por las chicas más jóvenes que él, David tenía una personalidad un tanto siniestra y maliciosa. Solía persuadir a algunas jovencitas de la comunidad para que robaran herramientas de la parte trasera de las camionetas que se estacionaban en las calles de Riverside. Con esos hurtos él podía medir dos cosas: la disposición de las chicas a romper las reglas y el poder que él ejercía para lograr convencerlas. Era todo un experimento, del cual ellas no tenían ni idea que formaban parte. Por esa misma época el hombre comenzó a comprar automóviles modestos y luego fue apareciendo en la zona con vehículos más nuevos y elegantes, que logró adquirir de forma fraudulenta. Se las arregló para provocar accidentes automovilísticos, exagerando el daño, de tal manera que podía cobrar el seguro y comprar autos más caros. La salud de David parecía no marchar muy bien, o al menos eso pensaba él,
que siempre se quejaba de alguna dolencia y tenía botiquines llenos de pastillas. Tampoco tenía mucha estabilidad emocional. En total sumó 6 matrimonios. Se casó 2 veces con Linda, la hermana menor de su exnovia Pamela. La primera boda con Linda fue en 1979 en Las Vegas, y como ella tenía solo 17 años, tuvo que obtener la firma de su madre para casarse con su pretendiente de 27. El matrimonio fue efímero y la pareja se divorció rápidamente. David se casó con otra mujer, pero el enlace fue más breve todavía. Se divorció y volvió a casarse con Linda. Así las cosas, a mediados de la década de los 80, Linda y David estaban juntos y vivían en una casa muy cómoda, donde aparentemente eran una familia californiana normal. El matrimonio había tenido una hija llamada Crystal, y con ellos vivían otros miembros de la familia extendida. Tal era el caso de Cinnamon, la hija de 14 años de David, producto de su primer matrimonio. También estaba la hermana menor de Linda, Patricia Bailey, de 17 años, a quien todos llamaban Patty, y que se había mudado con la familia Brown cuando tenía 11. Para ese momento, el patriarca de la familia dirigía un lucrativo negocio de recuperación de datos informáticos, llamado Data Recovery Inc., el cual le reportaba al año unos ingresos de $171,000 como mínimo. Y no solamente ganaba dinero, sino también prestigio, pues recibió varios elogios como especialista en desastres en publicaciones como Computer World, junto con cartas de agradecimiento de la Fuerza Aérea, Rockwell International y Northrop, entre otros. Sin embargo, la aparente felicidad de la familia era toda una ilusión. En el transcurso de 2 años, David convirtió en sus confidentes a Cinnamon y a Patty, a quienes les contó de lo mal que andaba su relación con Linda y de algunas supuestas jugadas sucias que su esposa planeaba en su contra. Las chicas no podían creer que ella le hiciera algo malo al hombre, a quien veían como un benefactor. Alrededor de 1983, él les dijo que Linda y su hermano mellizo Alan planeaban quitarle la vida para hacerse cargo de su negocio. Incluso habló hasta de supuestos vínculos de los mellizos con la mafia. Ante el asombro y horror que les producían a las adolescentes estas historias de traiciones, él dijo que para salvarlo tenían que sacar del camino a su esposa. Se podría decir que todos los adolescentes son vulnerables, pero Cinnamon y Patty lo eran en extremo. La hija de David había tenido múltiples desencuentros con su madre y ansiaba dejar el hogar. Cuando decidió irse a vivir con David y fue bien recibida, se aferró a la figura paterna clamando por amor y protección. David la complació todo lo que pudo, pero siempre estaba dispuesto a cobrar con muestras de lealtad. Era frecuente que le dijera una frase: «Si me amaras, lo harías por mí». En relación con Patty se puede decir que había tenido una infancia problemática y plagada de pobreza. Fue criada, como ya sabemos, por una madre alcohólica, y para colmo fue víctima de estupro cometido por uno de sus parientes. Siempre se había sentido como la oveja negra de la familia, pero al vivir con los Brown pensó que tenía una familia de verdad. David principalmente la hacía sentir especial, la dejaba sentarse en su regazo, le prestaba atención y le compraba lindos regalos. Ella sentía que al final había escapado de esa vida de penurias a los 11 años, cuando se mudó con la idílica familia de su hermana. Pero esto no era real. Ella, en cambio, había caído en las garras de su cuñado, quien poco después de tenerla bajo el mismo techo, fue propiciando todo tipo de acercamientos inapropiados. Patty nunca entendió que nuevamente era víctima de estupro. Ella pensaba que el comportamiento de David era normal, y pronto se enamoró del hombre, que según su punto de vista le había dado todo. Durante los siguientes años continuaron manteniendo relaciones a espaldas de Linda y también de Cinnamon. Patty escuchó muchas veces también la frase de David: «Si me amas, lo harás por mí». Pero el hombre no solamente estaba jugando con los sentimientos de Patty, sino también con su mente, al igual que lo hacía con su hija. Aunque al principio parecía casi un juego, en el fondo había un asunto mortalmente serio, abordado por David, que siempre incluía entre los temas de conversación la necesidad de deshacerse de Linda. En poco tiempo, la planificación de quitarle la vida a la mujer se convirtió en un asunto de entre la familia, independientemente de la interpretación diferente que se pudiera dar a los eventos que siguieron.
El único punto que parecía indiscutible era que David claramente fue quien puso todo en marcha. El plan de quitarle la vida a Linda por parte de David dependía de su habilidad para encontrar dos seres dispuestos a sacrificarse por él, y ya había hecho el trabajo adecuado a sus fines, y contaba incondicionalmente con Cinnamon y Patty. Siendo un maestro de la manipulación, convenció a las chicas de que esa era la única manera de sentirse seguro. En el caso de Cinnamon, le aseguró que debido a su edad no iría a la cárcel por ningún delito, simplemente recibiría un tratamiento psiquiátrico, y al poco tiempo la enviarían de vuelta a casa. Patty, por su parte, tenía sus propias razones para querer que su hermana mayor muriera, pues David la había convencido de que Linda se interponía en el camino de ambos y que por eso no podían casarse. Durante meses, como si se tratara de un juego, David promovió una lluvia de ideas creativas, donde cada quien debía presentar su mejor propuesta para deshacerse de Linda. Se convirtió en un desafío para las chicas, para ver a quién se le ocurría un plan que le pareciera ideal a David. Llegaron a plantear atropellarla con un vehículo, golpearla en la cabeza y hasta tirar un electrodoméstico en la tina mientras se bañaba. Pero esta última idea los hizo reír a todos, según comentó Cinnamon, porque Linda solo se duchaba. Lo cierto fue que David les dejó claro que una de ellas tenía que llevar a cabo el complot, pues él estaba enfermo y no tenía estómago para hacerlo. El sujeto hizo que las adolescentes practicaran escribiendo notas de despedida, como las que dejaría alguien que decide quitarse la vida. Luego las quemaban o las tiraban en el inodoro para eliminar cualquier evidencia. Mientras diseñaba el plan, David contrató de forma privada varias pólizas de seguro para su esposa, las cuales, según documentos judiciales, ascendían a un total de $842,793. Avanzando cada vez más en su macabro proyecto, David le mostró a su hija cómo inventar una mezcla de medicamentos para fingir su muerte, una vez que cumpliera su misión de ponerle fin a la vida de Linda. Siempre insistió en que a ella le darían el castigo más indulgente. Una noche cualquiera, David despertó a Patty con instrucciones de disparar contra su hermana, mientras él se escondía detrás de una puerta. La chica se paró con el arma en la recámara de Linda, pero no pudo hacerlo. Luego de esto, Cinnamon fue la elegida para apretar el gatillo. Llegando el año 1985, todas las piezas estaban en su lugar, para que se consumara el plan estratégicamente diseñado por David de forma fría y calculada. La madrugada del 19 de marzo de ese año, el hombre despertó abruptamente a las jovencitas y les dijo que el plan se llevaría a cabo a partir de ese momento. Sobresaltadas, las adolescentes se pusieron de pie y pusieron en marcha eso que durante meses habían planificado, pero siempre con la secreta esperanza de que no ocurriera. Luego de dar las últimas instrucciones, el hombre le entregó a su hija un arma, envuelta en una toalla, y le dio un cóctel de pastillas que debía tomar. Acto seguido salió de la casa a una tienda de conveniencia local para tener una coartada. Cinnamon siguió las instrucciones que le había dado su padre. Tomó varios puñados de pastillas y fue al dormitorio principal donde dormía Linda, y usando una almohada para amortiguar el ruido, le disparó en el abdomen. El percutor de la pistola se enganchó en la almohada, y los gemidos de Linda pronto se unieron a los llantos de su bebé de apenas 7 meses. Patty corrió enseguida a agarrar a la niña, mientras que Cinnamon, sollozando, disparó de nuevo. El segundo tiro fue fatal. Una vez que la mujer de 23 años estaba muerta con 2 balas con punta de plata alojadas en la parte superior de su pecho, Cinnamon corrió al patio trasero, pero el efecto de las pastillas que su padre le dio ya la estaba venciendo. Vomitó violentamente y luego alcanzó a meterse a la caseta del perro, donde se desmayó. Mientras las 2 adolescentes estaban en casa haciendo el trabajo sucio, David estaba ocupado asegurándose su coartada en una tienda de conveniencia nocturna, donde compró varios cómics y un pastel de frutas. Llegó al punto de pelearse con el empleado de la tienda, para que éste lo recordara y nadie pudiera cuestionar su paradero. Después de que pasó suficiente tiempo, regresó a casa y llamó a la policía. Cuando los agentes llegaron a la escena del crimen, lo encontraron asustado y molesto. Estaba temblando. Según todas las apariencias, era un esposo conmocionado y afligido. Más tarde les dijo a los oficiales que se había ido más temprano esa noche, exasperado por las constantes discusiones entre su esposa y su hija. Los oficiales hallaron a Linda con 2 balas en el cuerpo y un revólver tirado en el suelo.
Este tenía una mancha de sangre en la culata. Tanto David como Patty inmediatamente culparon a Cinnamon. La describieron como una adolescente enojada, vengativa y con una enfermedad mental, que hacía que realmente odiara a su madrastra. Un grupo de policías con linternas aún encendidas buscaron a la sospechosa por todas partes, hasta que finalmente la encontraron acurrucada en posición fetal en el piso de la caseta del perro. Estaba dormida, empapada de sudor, orina y bañada en su propio vómito. Tenía una nota atada con un lazo en la mano, la supuesta despedida de una adolescente que supuestamente había tomado una pésima decisión, harta de las molestias de su madrastra. La nota decía lo siguiente: «Querido Dios, por favor perdóname, no quise lastimarla». Aunque a los investigadores les resultó difícil creer que la chica que había descrito David era la que se había encontrado casi muerta, pensaron que el caso se iba a cerrar muy rápido. Tenían en la mano toda la evidencia para construir el relato del crimen, cuyo motivo aparente era una fricción entre la adolescente y su madrastra. Sin embargo, hubo otros detectives que sospechaban que había algo más siniestro en el caso y decidieron trabajar contra viento y marea para dar con la verdad de lo ocurrido. Cinnamon fue llevada al hospital y tan pronto como recuperó el conocimiento, arrepentida, admitió haberle quitado la vida a Linda. Sin embargo, después de hablar unos momentos a solas con su padre, la adolescente cambió su declaración repentinamente y afirmó no recordar absolutamente nada de lo ocurrido. En cuanto a David, la policía sospechó de él desde el principio, pues su comportamiento estaba completamente fuera de lugar. Después de volver a casa de la tienda, no había corrido a la habitación para ver cómo estaba su esposa, que sería lo primero que cualquier persona haría. Tampoco parecía muy desconsolado por la muerte de Linda, o por el hecho de que su propia hija fuera la responsable, pero su coartada era sólida como una roca, y a menos que Cinnamon decidiera hablar, no había nada que pudieran hacer. En medio de todo el proceso de investigación y tras los análisis forenses, se cumplieron los requisitos para la entrega del cuerpo de Linda a sus allegados. Finalmente, la mujer fue velada en una sencilla ceremonia, donde estuvieron presentes amigos y familiares, quienes le dieron el último adiós en el cementerio local. Poco después se dio inicio al juicio contra Cinnamon. El fiscal de distrito adjunto, Mike Maguire, dijo que la adolescente le había quitado la vida a su madrastra a sangre fría, porque estaba deprimida y enojada con Linda, que la había amenazado con echarla de la casa. Uno de los testimonios más significativos fue el de David. Su propio padre testificó en su contra, afirmando que la chica había estado de mal humor en las semanas previas a los hechos y que había hablado sobre quitarse su propia vida. También dijo que le había mostrado a Cinnamon cómo disparar un arma justo la noche antes de que le quitara la vida a su esposa, pero él jamás pensó que ella usaría eso para atentar contra Linda. La adolescente de 14 años fue declarada culpable de asesinato en primer grado. Cuando se leyó en voz alta el veredicto, se quedó atónita, pues esperaba librarse como lo había dicho su padre, pero lo peor estaba por venir. Durante la fase de sentencia, su equipo de defensa argumentó que la joven estaba legalmente demente en el momento del hecho. Su abuela paterna Manuela testificó que la chica tenía amigos imaginarios y que había estado deprimida por el divorcio de sus padres y el matrimonio de David con Linda. También intervino Brenda, la madre de Cinnamon, quien dijo en la sala del tribunal que alrededor de una semana antes su hija la llamó y se quejó de que sentía que se estaba volviendo loca por las constantes peleas que había en la casa. En septiembre de 1986, Cinnamon, para ese entonces de 15 años, fue sentenciada a cadena perpetua, con un cumplimiento mínimo de 27 años en una prisión estatal, pero debido a su corta edad fue alojada en un reformatorio de menores de California, donde tenía que permanecer hasta cumplir la mayoría de edad. Tras conocer la sentencia, Brenda dijo que no creía que ella fuera culpable de los hechos, pues era una niña muy dulce y le gustaba ayudar a las personas. Además, aunque tenían peleas, se llevaba más o menos bien con Linda. Mientras estaba tras las rejas, la muchacha trabajaba en un puesto de computación en la institución. Hacía ejercicio y hasta aprendió a bordar. Cuando le preguntaban sobre lo ocurrido, le cambiaba la expresión y la mirada. Empezaba a sudar y a titubear, hasta que finalmente terminaba diciendo que no recordaba nada. Sus compañeras de prisión y los celadores que la trataron siempre repetían que les parecía inconcebible que esa niña que se veía tan tranquila
pudiera haber cometido el hecho tan terrible del cual se le había acusado. Lo mismo pensaba Jay Newell, un investigador de la oficina del fiscal de distrito, que estaba lleno de dudas sobre la supuesta culpabilidad de Cinnamon. Intuyó que había algo más. Incluso después de que lo enviaron lejos y el caso parecía cerrado, Jay no detuvo su investigación. Tenía en su casa pegadas en un corcho las fotos de toda la familia Brown. Todos los días miraba el árbol genealógico para ver si encontraba otra pista o clave que para el momento no hubiese visto. Las mayores sospechas del investigador se centraban en David, quien luego del juicio de su hija siguió adelante con su vida. Cuando Jay empezó a seguir más de cerca su rastro, supo que el hombre se había comprado una casa cerca del mar y varios autos lujosos. Todo eso había sido financiado con las pólizas de seguro de vida que había contratado para su esposa, pero ese detalle lo desconocía casi todo el mundo. Al investigador también le sorprendió al enterarse que el hombre se había casado en secreto en 1986 con Patty, su cuñada, quien asumió el papel de hermana mayor y estaba ayudando a criar a su sobrina Crystal como si fuera su propia hija. Ella y David tuvieron también su propia niña, a la que llamaron Heather, pero le mintieron a todo el mundo diciendo que el padre de la criatura en realidad había abandonado a Patty cuando ella quedó embarazada. Aunque muchos podrían pensar que era una joven despiadada, Patty en realidad no era más que otra víctima, que a muy temprana edad había caído en las manos de un depredador. Mientras tanto, encarcelada en la Autoridad Juvenil de California, Cinnamon se desilusionaba gradualmente de su padre, ya que después del juicio el hombre prácticamente interrumpió las visitas, no le escribía ni le contaba lo que estaba pasando con él, y cuando se mudó ni siquiera se molestó en darle la nueva dirección o número de teléfono. Pese a esto, la joven se mantuvo fiel a su promesa y a su demostración de amor, lo que tanto le exigió David. Siguió en silencio durante un largo tiempo, alegando haber olvidado todo lo que sucedió como le había aconsejado su padre. Sin embargo, todo esto cambió en agosto de 1988, cuando la policía le contó sobre la hermosa casa nueva con piscina que tenía su padre, y además de los autos nuevos que había adquirido. Todo se puso todavía peor para Cinnamon cuando se enteró del hecho de que había un nuevo bebé en la familia. Se sintió burlada y traicionada, y finalmente decidió hablar, y comenzó a trabajar con el fiscal de distrito para sacar a la luz toda la verdad. Jay pensaba que si David hubiera seguido visitándola en la cárcel y no hubiera tratado de sacarla de su vida, muy probablemente ella hubiera permanecido bajo su hechizo para siempre, pero su descuido jugó a favor de la justicia. La chica le contó todo a la policía y accedió a la petición de los investigadores de convencer tanto a su padre como a Patty de que la visitaran en el centro correccional. Como parte del acuerdo con los agentes, cuando esa visita ocurriera, ella llevaría un micrófono oculto para grabar las conversaciones. Cinnamon llamó a David por teléfono y le dijo que estaba lista para decir la verdad, y ese fue un motivo más que suficiente para que él fuera a visitarla a la prisión el 13 de agosto. En medio de la conversación, el hombre hizo todo lo posible para convencerla de que mantuviera la boca cerrada. Habló sobre la mafia y sobre Linda y su hermano conspirando para matarlo. Reconoció haber preparado un cóctel de drogas para que Cinnamon bebiera antes de realizar los disparos fatales contra Linda, pero le dijo que no podía contar la verdad, porque todos quedarían encarcelados. El siempre engañoso David le prometió que persuadiría a Patty para que confesara y asumiera la culpa para que ella pudiera ser liberada. El 27 de agosto, el hombre y su nueva esposa se reunieron nuevamente con Cinnamon. Patty, siguiendo todo lo que David le ordenó, prometió cambiar de lugar con ella, y le dijo varias mentiras para que dudara de su propia cordura. Por su parte, David insistió en que debía seguir alegando que no recordaba nada de lo sucedido esa noche. Why can't you just tell the truth? You can tell the truth if you don't tell the whole truth. Okay? Because then we all go to jail. Aunque el hombre no admitió ser el autor intelectual de todo lo ocurrido, la policía tenía material suficiente en las grabaciones para arrestarlos a ambos. David accedió a hablar con los investigadores, pero mintió de principio a fin. Dijo que se enteró de la agresión fatal contra su esposa 2 horas más tarde, y afirmó que estaba aterrorizado por Patty, porque pensaba que ella había perpetrado el crimen. También negó haber hablado con ambas jóvenes sobre el crimen o haberle dado drogas a su hija esa noche. Con un descaro absoluto se atrevió también a negar su relación con Patty.
pero no contaba con el hecho de que los interrogadores tenían un as bajo la manga. Cuando le mostraron la grabación de las conversaciones, se quedó de una pieza. Solo en ese momento admitió haberle dicho a Cinnamon que asumiera la culpa original, pero dijo que lo hizo porque tenía miedo de Patty y su familia. Afirmó que su hija y su cuñada estaban convencidas de que Linda y su hermano tenían la intención de quitarle la vida. Refirió que la noche en la que ocurrieron los hechos, él no creía realmente que las niñas acabarían con la vida de su esposa. Lo que sí reconoció fue haber mezclado el cóctel de drogas y haber revisado varios borradores de notas preparados por Cinnamon. Después de los arrestos, los agentes que trabajaron en la investigación original dijeron que siempre sospecharon que Cinnamon no había actuado sola, pero estaban de manos atadas porque la adolescente había confesado de inmediato y se había mantenido firme al decir que nadie la había ayudado. Era evidente que estaba protegiendo a su padre, pues todos los familiares dijeron que ella y Linda se llevaban bien. Entretanto, los investigadores le hicieron saber a Patty que David dijo que le temía a ella y a su familia, y que pensaba que Patty pudo ser en realidad la que le quitó la vida a Linda. También se encargaron de que Cinnamon y Patty supieran lo de las pólizas de seguro de vida. Ninguna de las dos chicas tenía conocimiento de esto, pero David no estaba dispuesto a pagar por sus delitos, y en su intento por evadir la justicia caminó directamente hacia otra trampa puesta por las autoridades, incriminándose nuevamente a sí mismo en una serie de grabaciones. Mientras estaba detenido en la cárcel del condado de Orange, el hombre le ofreció a otro recluso que pronto sería liberado $500,000 para que asesinara a 3 personas: a Patty, al fiscal de distrito adjunto Geoffrey Robinson y al investigador que reconstruyó todo el caso, Jay, creyendo que eso retrasaría su juicio y le daría una ventaja. David hizo que su hermano Tom le entregara $22,700 a este recluso, pero lo que jamás sospechó era que él ya lo había delatado y había comenzado a trabajar encubierto con la policía. Este hombre le hizo creer a David que accedió a cumplir todas sus órdenes. Mediante una llamada grabada, lo contactó para informarle que el trabajo estaba hecho. En el audio, David se escuchaba eufórico y agradecido. Hey man, how do we do, huh? Wonderful. Very good man. Wonderful, is that all? Uh-huh. We got them both, man. You're fantastic. Got them f***ing both. Luego las autoridades obtuvieron esa nueva prueba en su contra. El hombre fue acusado no solo del crimen de su esposa, sino de 3 cargos más: de conspiración para cometer asesinato, 3 cargos de solicitud para cometer asesinato, solicitud para cometer perjurio, soborno para cometer perjurio y conspiración para cometer incendio premeditado, que era una parte del plan. Patty pudo haber permanecido con los labios cerrados al lado de David para siempre. Sin embargo, luego de enterarse del complot orquestado por el hombre para quitarle la vida y que también había contratado una póliza de seguro de vida para ella, la chica despertó del hechizo. Finalmente se declaró culpable de los delitos cometidos y llegó a un acuerdo con la fiscalía para que le redujeran la pena, a cambio de colaborar para llevar a David ante la justicia. Un par de meses después, Cinnamon testificó en una audiencia preliminar en contra de su padre, donde dijo que lo amaba tanto que había matado por él. El abogado defensor de David, Joel Baruch, atacó la credibilidad de Cinnamon y sugirió que ella implicó a su padre en un intento por obtener la libertad. También se quejó de que la chica estaba hablando en voz demasiado baja y que la acusación estaba guiando su testimonio. Según Cinnamon, su padre le había dicho que si lo amaba, lo haría por él, y detalló que ella, David y Patricia habían planeado varias formas de deshacerse de su madrastra, como ya sabemos, empujándola, golpeándola con un vehículo y todas las cosas que ya hemos hablado acá. Patty, de 20 años, también testificó contra David en la audiencia preliminar. A esas alturas ella había corroborado la versión de Cinnamon y explicó cómo cargó el arma y se la entregó a la adolescente, indicándole que disparara contra su propia hermana. Dijo que ella y Cinnamon habían llevado a cabo todas las acciones esa noche bajo las órdenes de David y admitió haberse casado con él un año después. Debido a que cooperó con la acusación y solo tenía 17 años en el momento de los hechos, finalmente se le permitió ser juzgada por un tribunal de menores por los cargos de asesinato y conspiración. Fue sentenciada a menos de 4 años en un centro juvenil estatal, donde en una ocasión intentó quitarse la vida en su celda. David fue finalmente juzgado por quitarle la vida a Linda, y Patty fue la testigo clave en el juicio.
En la exposición de los hechos en el tribunal se reveló que la joven había estado enamorada del esposo de su hermana durante mucho tiempo, así que empezó una campaña de seducción con ella cuando apenas tenía 11 años. Así las cosas, instigada por David, hizo planes para deshacerse de Linda, porque aunque la quería, amaba más a David, y el temor de perderlo era más fuerte que todo. Cinnamon también rindió su testimonio en contra de su padre. La chica, que había vivido un infierno, trataba de explicar cómo su papá la había convertido en una persona capaz de arrancarle la vida a otra. Le dijo a la corte que fue su devoción por él lo que la llevó a actuar contra Linda, pues no quería perder a su padre. Una parte realmente impactante mientras Cinnamon estuvo en el estrado fue cuando la chica se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte, la noche que le había quitado la vida a su madrastra. En pleno juicio contra su padre, pudo saber que la dosis de pastillas que él le dio era letal, y realmente sobrevivió gracias a que vomitó antes de desmayarse y expulsó parte de los medicamentos. En realidad, David había planeado quitarse a 2 pájaros de un tiro. De hecho, las píldoras habían sido una segunda opción para él, pues el plan inicial era que luego de quitarle la vida a su esposa, su hija se disparara en la cabeza, pero ante la negativa de la jovencita le propuso lo de las pastillas. Tanto Cinnamon como Patty testificaron que él había sido el autor intelectual de toda la conspiración en la cual Linda perdió la vida. He said that one of us girls would have to do it. He said he didn't have the stomach to do it. Durante el juicio, el argumento de la defensa se hizo añicos cuando se reprodujo en la sala una grabación de audio de David contratando al recluso para quitarle la vida a Patty y a los otros 2 funcionarios. Debido a que los abogados de la Fiscalía de Distrito fueron los objetivos del ataque, la defensa de David había solicitado que la oficina distrital fuera retirada de la sala y que la reemplazara el fiscal general del estado. Sin embargo, abandonó esa petición cuando la acusación retiró de la mesa la pena de muerte para su cliente. El 15 de junio de 1990, luego de los testimonios de Cinnamon y Patty, a quienes los fiscales denominaron los títeres de David, un jurado del condado tardó 7 horas en hallar a David Brown, de 37 años, culpable de planificar todo el crimen de su esposa, incriminar a su propia hija para que asumiera la culpa y contratar a un pistolero a sueldo para cometer múltiples crímenes. Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, se llevó a cabo la audiencia de sentencia, en la cual fue condenado a cadena perpetua sin posibilidades de libertad condicional. Por los cargos en el complot para quitarle la vida a Patty y a los 2 funcionarios, recibió 6 años, que correrían simultáneamente a la cadena perpetua, en virtud de un acuerdo de culpabilidad previo. 5 cargos menores fueron desestimados, y también recibió una multa de $10,000 por sus delitos. Luego de emitir la sentencia, el juez de la Corte Superior lo definió como un maestro manipulador, más escalofriante que Charles Manson. Afirmó que si el Ministerio Público hubiera buscado la pena de muerte, él lo habría mandado a la cámara de gas por sus crímenes. La esperanza de David de una sentencia más indulgente dependía de que el tribunal anulara la conclusión del jurado de que le había dado muerte a su exmujer para obtener ganancias financieras, pues eso abriría la posibilidad de la libertad condicional. Pero el juez dijo que había una amplia evidencia de que el dinero del seguro era un motivo para el crimen. El magistrado señaló que era difícil creer que alguien pudiera tener tanto control sobre otras personas, y estaba asombrado por su capacidad para traicionar a sus allegados sin el menor remordimiento. Señaló que las propias palabras de David, grabadas por la policía antes y después de su arresto, fueron su peor enemigo. El fiscal no hizo ningún comentario acerca de las declaraciones del juez, sino que se centró en celebrar la victoria. Para la acusación había sido un proceso largo, lento y agotador, pero finalmente se había hecho justicia después de 5 años. La sentencia en sí se desarrolló tal y como lo esperaban los abogados y otras personas cercanas. El propio David, que llevaba un collarín después de una caída en la cárcel, tomaba notas en una libreta mientras se explicaba el veredicto, pero mostró poca emoción. El equipo de defensa apeló inmediatamente el fallo, aunque el abogado reconoció que existía un 99% de posibilidades que su cliente pasara el resto de su vida en prisión. No menos satisfechos estaban los familiares de Linda y Patty, que asistieron a la sentencia. El mellizo de Linda, Alan, y su esposa Mary estaban contentos de que se obtuviera esa sentencia en lugar de la pena de muerte,
porque a su juicio David valoraba su libertad, por lo que tener que pasar el resto de su vida encerrado era su mayor castigo. En cambio, para otros, como la madre de Linda, Ethel, ninguna condena era suficiente para pagar el crimen de su hija. La mujer, quien para ese momento vivía en Apple Valley, señaló que no solo había acabado con la vida de Linda, sino también había destruido a 2 jovencitas que lo amaban. El propio hermano de David, Tom, quien se vio implicado en el complot orquestado por el sujeto desde la cárcel, y le llevó un dinero al sicario sin tener la más mínima idea de lo que estaba pasando, señaló que para él su hermano estaba muerto. Dijo que cualquier persona que dañara a su familia, como lo había hecho David, no merecía formar parte de ella. Para Cinnamon fue la revelación por parte de las autoridades del pago del seguro de su padre, el matrimonio secreto y su hijo con Patty, lo que lo llevó a romper los lazos con él. Para Patty fue el intento de su esposo después de su arresto conjunto de culparla y quererla sin vida. A pesar de todo lo ocurrido y que ambas chicas juraron que jamás perdonarían a David, en varias cartas se supo que ya lo habían hecho. En la última carta que Cinnamon le envió a su padre le decía que lo amaba y que siempre lo haría. El caso inspiró a varios escritores y se publicaron 2 libros. En 1991 también se transmitió una miniserie de 4 horas en la NBC. Ese mismo año, mientras estaba en trámites para obtener su libertad condicional, Cinnamon concedió una entrevista exclusiva desde la cárcel para el programa de Oprah Winfrey, donde contó su historia. Durante el segmento habló de cómo su padre la persuadió y manipuló para cometer el crimen. Ella dijo que lo hizo porque lo amaba y tenía miedo de que le quitaran la vida y se quedara sola. Refirió que durante meses planeó cómo se haría todo, e incluso en varias ocasiones las había llevado a ella y a Patty a las montañas a disparar. También comentó que aseguró que todo había salido como él lo había planeado esa noche. En el programa también fue entrevistada la autora de un libro, quien dio sus impresiones del caso. Luego de la condena de David durante 2 largos años, Cinnamon luchó por obtener su libertad, pues varias personas pusieron obstáculos para que la joven saliera. Uno de ellos fue Victor Weishart Jr., miembro de la Junta de Libertad Condicional de la Autoridad Juvenil, quien, a pesar de reconocer que ella había hecho un gran progreso en el programa, consideraba que su participación en los hechos no eran un asunto que se pudiera menospreciar. También alegó que la chica había ocultado la verdad sin demostrar emociones o remordimientos durante varios años. Sin embargo, alguien que abogó por ella fue el fiscal que procesó a David, quien aseguró que si no hubiera sido por la valiente decisión de Cinnamon al denunciar a su padre, él seguiría libre por las calles. Resaltó que la jovencita con apenas 14 años había sido abandonada por su familia y su padre le había lavado el cerebro por completo durante años. A juicio del fiscal, ella también había sido una víctima. Luego de librar todos los obstáculos y de haber recibido su título de asociada en artes, finalmente en 1992, a los 21 años, Cinnamon fue liberada. En el caso de Patty también obtuvo su libertad condicional en 1995 a los 23 años. Por su parte, David había estado encarcelado en la prisión estatal de Sacramento, de donde fue derivado a Corcoran en julio de 2001. En los últimos años estuvo recluido en un área especial de la prisión, debido a su estado crítico de salud, que lo llevó a estar postrado en una silla de ruedas. En marzo de 2014, a sus 61 años, el hombre perdió la vida en un hospital penitenciario por causas naturales. Sus restos fueron cremados. Luego de la muerte de su padre, Cinnamon ha hecho todo lo posible para vivir alejada de los medios. Difícilmente se puede encontrar rastro de ella, aunque salió en las noticias después de que su primer esposo se quitara la vida. A juzgar por su página de Facebook, parece estar bien hoy en día. Se volvió a casar y es madre de 2 hijos. Patty también se volvió a casar con un oficial de prisiones. Luchó para obtener la custodia de su hija y dio a luz a unos mellizos. Por su parte, a la hija de David y Linda, Crystal, después de que su padre fuera a prisión, le enviaron con sus abuelos paternos, quienes nunca quisieron que ella supiera que él había jugado un papel en el fallecimiento de su madre, ya que sentían que había sido condenado injustamente. Sin embargo, años después de que sus abuelos fallecieron, alguien le dio un libro sobre el caso y la joven se dio cuenta de la triste realidad. Hoy en día se mantiene activa en sus redes sociales. Es una mujer de 37 años y también es madre. Mantiene contacto con su tía Patty y aún guarda la esperanza de conocer a su media hermana Cinnamon. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste y un caso lleno de giros, un complot realmente horrible.
un hombre que supo manipular bien a 2 jovencitas que eran vulnerables en ese momento. Al final, lo bueno es que se supo toda la verdad y él terminó pagando hasta el último de sus días en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están. Actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, aparezco como LesmaVR en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.